Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Raúl de Anda Quintero. Soy egresado de la maestría en Sistemas de Información por la Universidad Autónoma de Querétaro. Para mí es un enorme gusto presentar mi ponencia de manera virtual. Esperando que sea de gran utilidad y por supuesto de su agrado, doy inicio a la presentación de mi ponencia. El artículo que se expondrá a continuación trata sobre la aplicación de la minería de datos como herramienta para la toma de decisiones en los negocios ferreteros, haciendo énfasis en el algoritmo de reglas de asociación para el análisis de la cesta de compras. Dicha investigación se realizó en un negocio ferretero en la ciudad de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Comencemos con este interesante tema aplicado al micronegocio ferretero. La agenda que seguiremos en esta presentación será en el siguiente orden. Punto número 1, introducción y planteamiento del problema a resolver. Punto número 2, se describirá el método o modelo utilizado. Punto número 3, se mostrarán los resultados obtenidos mediante un resumen de resultados. Y punto número 4, se presentarán las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación. Los micronegocios, negocios al detalle o minoristas, como comúnmente se les denomina, concentran más del 70% de los ingresos por ventas en México. Dichos negocios están conformados de 1 a 6 personas y de 1 a 16 personas en el sector manufacturero. Mediante la Encuesta Nacional de Micronegocios en México, que es un instrumento muy importante que utiliza el INEGI, se determina si en los micronegocios existe planeación, se genera riqueza, si prevalecerán en el mercado, si se cuenta con asesoría y si están equipados tecnológicamente. Además, se realiza un análisis del ambiente externo, es decir, se analiza la competencia, los clientes y proveedores, estudio de mercado y la economía. Asimismo, se realiza un análisis de ambiente interno del negocio, es decir, cuáles son los productos de mayor rotación, los clientes más importantes, la relación entre productos en la venta, la estrategia de exhibición, entre otros factores. La importancia de usar la minería de datos en los negocios radica principalmente en la posibilidad de concentrar y analizar la información que se genera al utilizar puntos de venta informatizados y conectados a un servidor de aplicaciones, y que acumula el volumen de transacciones comerciales y diferentes medios de pago que por consiguiente producen un enorme volumen de información que hay que analizar para producir conocimiento del negocio. La minería de datos aplicada a los negocios al detalle nos va a permitir identificar patrones de compra de los clientes, qué preferencias tienen sobre ciertos productos, analizar lo que compran, es decir, encontrar relaciones entre los productos que adquieren con el fin de distribuirlos adecuadamente en el negocio, entre muchos otros beneficios que se obtienen. Para visualizar y darnos una idea de la magnitud del negocio y problema a resolver, a continuación se presenta una galería fotográfica de algunas de las áreas del negocio ferretero en estudio. Se muestra la fachada del micronegocio ferretero, la vista del área de ventas de mostrador, el área de pinturas y el almacén de mercancías. Iniciemos con la definición de la minería de datos, que ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años y que con la utilización de la minería de datos es posible analizar grandes volúmenes de datos y por consiguiente generar conocimiento que será de utilidad en la toma de decisiones. Con apoyo de la minería de datos es posible visualizar, extraer patrones y comportamientos en la información que por métodos tradicionales no sería posible. La minería de datos tiene que ver con diversas disciplinas de apoyo, como los sistemas de toma de decisiones, las bases de datos, herramientas de visualización, la estadística, los algoritmos de minería y búsqueda, el aprendizaje automático y, por supuesto, las metodologías. Ahora describiremos el método utilizado, que fue el modelo KDD, descubrir conocimiento en base de datos, conformado de sus 5 fases del proceso, que consisten en la fase de integración y recopilación de datos se determinan las fuentes de información que pueden ser de utilidad y además dónde conseguirlas. Se transforman todos los datos a un formato común que consiga unificar de manera operativa toda la información recogida.
En la fase de selección, limpieza y transformación, considerando que los datos provienen de diferentes fuentes, pueden contener errores o datos faltantes, y es aquí donde se eliminan o corrigen los datos incorrectos y se decide la estrategia a seguir con los datos incompletos. En la fase de minería de datos se decide cuál tarea realizar, si clasificar o agrupar los datos y se elige el algoritmo a utilizar. Por otra parte, en la fase de evaluación e interpretación se evalúan los patrones y se analizan por el especialista en minería y si es necesario, se regresa a las fases anteriores para una nueva iteración. Esto incluye resolver posibles conflictos con el conocimiento que se disponía anteriormente. Y por último, la fase de difusión y uso. En esta etapa se hace uso del nuevo conocimiento encontrado y se hace partícipe de él a todos los posibles usuarios. Se realizará una breve explicación de en qué consiste el algoritmo de reglas de asociación, tomando en cuenta que las reglas de asociación surgieron para el análisis de las cestas de compras y de que una regla de asociación es una proposición probabilística sobre la ocurrencia de ciertos estados en una base de datos. Por ejemplo, una regla de asociación extraída de la tabla de datos sería: si flexómetro y desarmador, entonces pijas. De manera formal, I es un conjunto de literales, donde I es el conjunto de I1, I2, I3 hasta IM. Para la tabla anterior se tiene que el conjunto I, conformado por martillo, pinzas, clavos, desarmador, flexómetro, pijas y taquetes, y X es un conjunto de ítems de I y es un subconjunto de I. Por ejemplo, X es el conjunto de martillo y taquetes, es un conjunto de ítems de tamaño 2 para la tabla en cuestión. Por lo tanto, una regla de asociación puede ser vista como reglas de la forma si alfa entonces beta, donde alfa y beta son dos conjuntos de ítems disjuntos. Y para determinar la calidad de la regla se puede trabajar con dos medidas, la cobertura y la confianza, donde la cobertura, que también se llama soporte, se define como el número de instancias que la regla predice correctamente, mientras que la confianza, que también se le llama precisión, mide el porcentaje de veces que la regla se cumple cuando se puede aplicar. En el caso de la regla generada como ejemplo, transacción 3, 4, 7 y 8, tiene una cobertura igual a 3 y precisión del 75%, ya que se aplica correctamente 3 veces de las 4 que se puede aplicar. Ahora bien, las herramientas utilizadas para realizar la minería de datos fueron el manejador de base de datos SQL Server 2012, SQL Server Analysis Service, manejador de base de datos VisualFox Pro, Office 2010, el complemento de minería de datos para Office 2010 y el software comercial ContactE Punto de Venta 2012, que fueron las herramientas que se usaron para lograr aplicar los algoritmos de minería sobre la información del negocio ferretero. En esta diapositiva se presenta un cuadro resumen de análisis de minería de datos que se realizó para los años 2015 al 2017 y, por ejemplo, para los años 2015, 2016 y 2017 se tiene el total de tickets por año, el número de partidas contenidos en los tickets por año, la cantidad de reglas de asociación, la cantidad de conjunto de productos asociados de 2 o más productos y lo que es el soporte y confianza de las reglas generadas, así como también las tendencias de consumo. Por ejemplo, para el año 2017 se tuvieron las tendencias de consumo sobre catalizadores, fondos de pintura, barnices y diluyentes, con tendencia mayoritaria hacia el consumo de la línea de productos de pinturas. Los resultados obtenidos para el año 2017 son presentados en esta diapositiva, donde se observan los primeros 20 de 73 grupos o paquetes de artículos ferreteros más significativos en orden descendente por criterio de valor total del paquete, pudiendo realizar el filtro tanto por número de ventas, valor promedio de la venta o valor total del paquete. Y para nuestro caso es interesante conocer qué paquete de productos ha generado más volumen de venta y por ende mayor volumen de utilidad. En el caso del primer registro de los resultados referente a catalizador N-0050 diagonal B30 Sayerlac, fondo N-0050 diagonal A30 Sayerlac, con una cantidad de ventas de 240,
valor promedio de 211.75 y valor total del paquete de transacciones de 50.818.96, y que también se observan los registros obtenidos donde aparecen en asociación con el producto catalizador T-0028 diagonal B30 de Sayerlac, los productos barniz transparente brillante T-0028 diagonal A30 Sayerlac, catalizador N-0050 diagonal B30 Sayerlac, fondo N-0050 diagonal A30 Sayerlac, que representaron el volumen de venta mayor de los paquetes asociados. De la misma manera ocurre con los productos barniz transparente brillante T-0028 diagonal A30 Sayerlac y catalizador N-0050 diagonal B30 Sayerlac y fondo N-0050 diagonal A30 Sayerlac, entre muchos otros paquetes de productos asociados. En esta diapositiva se muestran los resultados donde se obtuvieron las recomendaciones al producto o productos indicados. En el registro de la primera fila se tiene que cada que un cliente compre fondo N-0050 diagonal A30 Sayerlac, también es muy probable que adquiera el producto catalizador N-0050 diagonal B30 Sayerlac, dado que en 258 ventas donde el cliente adquirió el producto, hubo 240 ventas donde se vinculó el catalizador N-0050 diagonal B30 Sayerlac, representando el 93.02%, con un valor promedio de la venta de 98.49 y un valor total acumulado de 25.409.48, y que además se muestran las 20 recomendaciones más importantes para tomar en cuenta para que con esta información nos permita tomar mejores decisiones y poder implementar una estrategia de ventas adecuada que conlleve incrementar el volumen de ventas en general. Podemos concluir de la siguiente manera: se logró analizar y conocer los hábitos de compra de los clientes al aplicar algoritmos de minería. Además, también se logró conocer los productos que se vendieron en conjunto y que los vendedores pueden usar para hacer recomendaciones. Asimismo, se logró proponer reorganizar los productos muy cerca unos de otros en la estantería, promoviendo la existencia permanente de estos productos asociados. De la misma manera, se logró comprobar que la minería de datos no es exclusiva de grandes empresas, pudiendo aplicarla a micronegocios con sistemas de información. Se puede concluir también que la minería de datos implica una mejor toma de decisiones y mejor gestión del negocio. Siendo así, se puede concluir que la minería de datos más una estrategia de ventas más mercadotecnia implica un mayor volumen de ventas y un mejoramiento en la gestión del negocio. Y bueno, pues ha sido todo por mi parte, no sin antes comentarles que existen una gran variedad de algoritmos de minería de datos, como el algoritmo de regresión lineal o el algoritmo de árboles de decisión, que pueden ser utilizados de manera eficaz para la toma de decisiones y que podrán ser expuestos en próximas ponencias. Les agradezco mucho su atención y reciban un cordial saludo. Hasta pronto.